Entramos a una nueva semana en nuestro programa Tantas Canciones Buenas. Una semana que está marcada además por nuestro disfrute de la música. Acabamos de pasar, de hecho, de los premios Pulsar, con mucho que comentar allí y seguro que lo haremos también. Mon Laferte, Candelabro, Camila Moreno, Alanis Lagos, algunos de los nombres de grandes artistas nacionales en todos los géneros musicales que fueron premiadas y premiados ayer, bueno, entre el jueves 4 y el domingo 7 de junio, por esto que nos encanta, que es la melomanía y el aporte que hacen también a la música chilena todos los agentes, todas las personas que son parte también de eso. El público sin duda también lo es. Estos espacios, claro que sí, pero sobre todo creaciones, creadores, productores, técnicos, técnicas que están ahí presentes. Y bueno, un poco con esa idea de lo macro es que queremos partir también este programa, porque no va a ser para hablar solo de un artista o solo de interpretaciones o de canciones, sino que de un todo, de docencia también. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de investigación musical. Bueno, muchas cosas. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a dedicar también nuestro programa a una artista bastante completa y compleja. El nombre de Daniela Medel apareció en la escena musical mucho antes que su primer disco solista, Sincronía, que es del 2017, por ser una de las virtuosas multiinstrumentistas presentes en diversos proyectos. Guitarrista, acordeonista, pianista, tecladista en bandas de música como las de Javier Barría, Camilo Eque, ahí la conocí yo con Barrio Sur, Mauricio Barraza, entre otros nombres de la música también. Luego partió solista, nos presentó Sincronía en 2017 y en 2024 apareció Antes de Caer, su segundo larga duración, con la plasticidad y belleza de su cancionero latinoamericano, elegante, multicolor, que está muy presente también ahí. Pero hoy no solamente vamos a estar acompañadas de su música, porque vamos a hablar de algo que ella creó especialmente para que tú también puedas entrar al mundo de la música, incluso sin tantos a lo mejor conocimientos. Tongue Cluster, un juego musical muy particular, es algo que ella también ha creado. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de radio.uniac.cl, a nuestro equipo, sin duda, a nuestra comunidad virtual, que nos sigue en Instagram, en YouTube, nos encuentras como Radio Uniac. Y la idea es que en tantas canciones buenas podamos también crear canciones buenas, porque este juego que nos trae la Daniela Medel es increíble. Bienvenida, Dani, un gusto tenerte acá en nuestro programa. Gracias, Muriel. Hola, todo bien, muchas gracias. Bueno, hoy día hay que seguir añadiendo nombres a la lista de los proyectos en los que te sumas. La Orquesta del Viento, por ejemplo, es uno de los últimos también. Pero tu labor de profe te ha tenido también súper vinculada con la creación desde otro nivel también. ¿Cómo despertamos esa inquietud para que otros y otras también hagan esto? Bueno, quiero decir dos cosas. Primero, uno, esto se va a lanzar, este juego, el 10 de junio, esta semana, en el auditorio de UNIAC, porque sí, es además muy cercana acá. Tú estás haciendo clase aquí. Sí, hago clase aquí desde hace 10 años. Hace 10 años. Sí. Ay, no tenía el número. Mira, una década acá haciendo clases en la fabulosa Escuela de Música de UNIAC, que, talentos, pero hay de sobra. Dani, lo presentas esta semana. Quiero que nos cuentes cómo partió esta idea y en qué mundo estabas metida también, que empezaste a crear un juego de mesa para la música. Sí, bueno, este proyecto viene de hace mucho tiempo en realidad. La verdad es que, bueno, yo hago música y estudio música desde hace 25 años. Entonces yo empecé estudiando guitarra, después estudié en la carrera de teoría de la música y después me puse a hacer clases cuando salí y ahí me di cuenta de que me gustaba mucho hacer clases. Tengo igual la fortuna de que puedo ejercer esa labor también y que me gusta y me esfuerzo por hacerla bien. Y me preocupo por mis estudiantes y en ese momento en que me di cuenta de que me gustaba mucho, decidí seguir avanzando en esos estudios también. Y ahí fue que entré también al magíster en educación y ahí empecé a maquinear esta idea del juego. Yo siempre quise hacer un juego, me encantan los juegos, con mis hermanos siempre jugamos. Y era como obvio para mí que yo quería hacer algo para que mis estudiantes aprendieran mejor la armonía de la música.
específicamente la armonía, porque yo sentía que toda la parte matemática siempre era como complejo para ellos. Podían entender quizás la parte auditiva, pero no les costaba un poco juntarlo con la teoría. Y es impresionante lo mucho que te abre el mundo cuando tú sabes teoría. No digo que sea un obligado, pero sí, si es que estás estudiando música, es algo que te abre el mundo, en realidad. Saber que una sola nota puede formar parte de múltiples acordes. Puede no solamente ser desde donde uno construye el acorde, sino que puede estar entre medio. Y eso era lo que yo quería transmitirle a los estudiantes y también transmitirles el entusiasmo por la armonía, porque es muy entretenida y de repente no se daban cuenta de lo entretenida que era, porque a lo mejor tenían trabas o a lo mejor no habían entrado al mundo de la música o de la armonía con tanto entusiasmo por la teoría. Claro. Es más difícil también entrar desde la teoría, sí, quizás claro. para múltiples cosas, ¿no? Sí. Pero como que la idea del jugar tiene mucho que ver acá también con las artes, ¿no? Como que eso acerca un montón y se entiende. Bueno, hemos hablado muchas veces de cómo esta idea del play, en inglés de hecho es como jugar la música, Claro. poner play, no sé, como que es como muy natural, ¿no? Ahora, Sí. mi pregunta también es, ¿tú estás hoy día o en general haciendo clases a adultos ya o como universitarios? Siempre está poco más pensado para gente más grande igual, ¿no? Originalmente sí, está pensado para mis estudiantes. Ya. Como que cuando lo creé, lo pensé para ellos. A ellos. Pero yo igual juego con mi hija de 7 años. Ah, Y ella Ya. no sabe de música. Estamos recién empezando. Entonces igual lo que pasa es que inventé una modalidad que fuese fácil, que fuese solamente construir escalas y aprenderse la clave americana y después construir terceras y después ya la cosa se empieza a poner cada vez más compleja. Y claro, y además a propósito del momento en que empecé a crear este juego, mi idea, a propósito de lo que tú estabas diciendo, en general uno aprende las cosas porque las aprende de alguien que sabe más. Me acuerdo de una charla que hizo Víctor Wooten y él decía, claro, cuando uno empieza a aprender música, no estás llameando o no empiezas a aprender con la gente que está en tu mismo nivel, sino que aprendes, o sea, lo ideal es que se aprenda con gente que sabe más que uno. Es como aprender a hablar. Cuando uno aprende a hablar, al tiro improvisas con expertos. Pero no hablas solamente con guaguas, ¿cierto? Empiezas a hablar al tiro con los adultos. Claro. Y, a repetir lo claro, que ellos hacen, claro. Entonces, eso también me inspiró para crear este juego y que pudiesen jugar expertos con principiantes. Y que no estén... y que tenga cada uno unos desafíos diferentes, en el fondo. La gracia de hacer un buen juego, y que fue lo que investigué durante mi magíster, es que tiene que estar equilibrado el desafío y la habilidad del jugador. Si es que el desafío es demasiado grande, el jugador se frustra. Si el desafío es demasiado fácil, el jugador se aburre. Entonces, tiene que haber un equilibrio perfecto para que funcione. ¿Y cómo se encuentra el equilibrio perfecto? Fue difícil. En esto. Sí, yo vi la descripción a propósito del lanzamiento, así como un Scrabble musical. Sí. Entonces, esta idea de ir creando palabras. Y efectivamente eso da como esta sensación de que uno se puede acercar desde distintas experiencias y conocimientos. Porque, claro, si un Scrabble, alguien con un diccionario andante, a lo mejor va a poder hacerlo Claro. súper bien, pero claro, también hay otros niveles de palabras más simples. Cuéntanos un poquito como del diseño del Ya. juego, para que nosotros nos empecemos a imaginar. Mira, lo interesante del Scrabble es que uno puede pensar en la palabra desde la mitad o desde el final, ¿cachai? Que es el mismo concepto que estoy aplicando en este Scrabble musical, en que piensas el acorde no desde la fundamental, sino que puede ser desde la tercera, desde la quinta, desde la séptima, desde la novena, la oncena, la trecena, y tienes que tener muy claro el acorde para poder construirlo como desde de atrás para adelante, una cosa así. Y ese es como el objetivo principal, que tú puedas entender los acordes desde diferentes lugares. Entonces, claro, el diseño partió simplemente como dije, ya, quiero hacer un juego de música, pero ya, veamos qué hay. ¿Qué juegos de música hay en el mundo? Y para aprender teoría no existen.
No, yo he visto unos muy básicos de que también son digitales, ¿no? Como para aprovechar ese recurso y que, no sé, vayas copiando la nota en un piano, no sé, o un teclado. Pero el problema de eso es que es fome. Es que nadie lo sigue, po. No. Uno le podéis pedir a un niño, por ejemplo, que lo siga, es mucho más difícil. Sí, po. Sí, po. Una cosa para que realmente haya... Lo que yo pensaba era que, y lo que estudié también, es que si quieres que la gente realmente se comprometa con el juego, tiene que ser entretenido. Porque si es fome, lo van a dejar de lado. Como uno no quiere jugar un juego que es fome, po. No, po. Entonces, por mucho que queráis aprender. Claro, por mucho que quieras aprender. Música, por ejemplo. Claro, lo que hay, por ejemplo, es estas cosas como pregunta y respuesta. Pero ya, pregunta y respuesta, como ya, es que es fome, po. Eventualmente uno se agota. Pues se agota sí. Y ya no lo queréis ver más. Así de radical. Sí. Sí, pues y ahí después se vuelve más difícil volver a tratar de acercarte como a lo musical, por ejemplo. Claro. Sí. La cosa es que tiene que ser entretenido. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que, por ejemplo, ahí ya inmediatamente yo te preguntaba eso, pero yo sé que haces clase acá en UNIAC, más encima, hace una década, o sea, el mundo universitario, pero en el mundo de la educación básica y media, y en la educación preescolar también, o la primera, ¿no? Creo que ahí hay mucho más acceso a la libertad de las cosas que puedes hacer con respecto a artes. Pero luego no tienes tanto y te tienes que aprender las escalas como en un pentagrama y anotarlas en un cuaderno y las notas. Y claro, hay algo ahí con el paso de solo verlo anotado en un cuaderno que no engancha tanto con niños y niñas, por ejemplo, pensando justamente en cuál va a ser el primer acercamiento que la mayoría de nosotros tuvo o que de los niños y niñas van a tener con respecto a la música. Con respecto a la teoría musical en particular. Sí, pues al final lo que pasa es que todos aprendemos de maneras diferentes. De hecho, hay estudios que hablan de que el hecho de tocar las cosas ya es muy distinto. O sea, manipular fichas es completamente distinto a la forma en que uno va asimilando las cosas. Lo vas construyendo con fichas. Estás haciendo un acorde y construyéndolo con fichas, como que estuvieses construyendo un edificio, no sé, como construyendo algo con ladrillos. Entonces, el acercamiento ahí ya cambia completamente. Realmente lo ves como una estructura. Así es. Oye, está el Tone Cluster acá en el estudio, pero vamos a escuchar un poco de música. Porque hoy nos vamos a acompañar de tu último disco, que es Antes de Caer, del 2024. Ay, quiero que lo escuchen, por favor, dense ese privilegio de escuchar esta belleza que en su momento nos costó mucho coordinar para poder hablarlo, así que si nos puede acompañar además en esta conversación, ya hablaremos también de música y de tú como creadora y tanto más, pero mientras hablamos del Tone Cluster, ¿cómo no van a escuchar a la maravillosa Daniela Medel, su bella voz además, y de vuelta a la greda, que este fue el sencillo que presentó este disco, Antes de Caer, y lo escuchas aquí en Tantas Canciones Buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC. Ya, esta invitación yo debo transparentar que es sobre todo para la gente de acá de UNIAC, pero en realidad también es abierta a todo público, porque otras personas también van a venir. El próximo miércoles, 10 de junio, a las 4:30 de la tarde, igual súper rica la hora, ahora que está más helado, o sea, de todas maneras, es el lanzamiento de esto que está acá, que es Tone Cluster, un juego de Daniela Medel, y que con la editorial Muta y el apoyo del Fondar, pudieron lanzar también y que ahora tienen su lanzamiento oficial, entonces este miércoles va a estar a un precio especial de lanzamiento. Después lo van a poder encontrar probablemente en librerías y en otros lugares muy hermosos para poder llevárselo a casa, pero va a tener, claro, precio especial, más baratito acá, si lo quieren venir a ver y a escuchar y ver cómo se juega y todo lo demás. Acá la creadora va a estar presentándolo, así que es una muy linda invitación y abierta también aquí en el auditorio de UNIAC a las 4:30 este próximo miércoles. Dicho eso, Dani Medel, investigadora, docente, multiinstrumentista, compositora, tenemos acá desplegado, y vamos a tratar de mostrar porque es más difícil, pero tenemos desplegado un jueguito abierto. Yo sé que va a ser más... No te compliques, Renato, yo lo puedo vamos a levantar. El tablero, bueno, que se puede ahí acomodar, vamos a mostrarlo acá, es así, y se pone como todos los tableros de juegos de mesa,
con sus piezas correspondientes. Dani, ahí tú muestras las piezas que son, para que expliquemos y puedan ver las personas que nos están viendo a través de radio.uniac.cl. Son las piecitas que están son presentes. fichas como se ven, no sé si Claro. se ven. No sé si se ven, pero bueno, está... Son fichas con las letras que letras son de las notas, ¿no? Claro, notas en escala- clave americana, Ujú. por ejemplo. A mí Aquí. eso siempre me ha confundido. Para mí siempre ha sido el do, re, mi, fa, sol, la, mi, re. Ton Cluster te va a nada ayudar más, a eso. Ton Cluster, cuando me dicen A, y yo digo, no sé qué nota es esa. B, no sé qué nota. Bueno, eso lo resolvemos con Cluster. Claro. Ya, ¿y cómo funciona esto? Ya, mira, la modalidad más fácil, que es la modalidad que yo le pusimos Tiny Cluster. Ujú. Como yo le quería poner clustercito, ¿Ya? Lo internacionalizaste. pero los internacionales. Es como que el sueño está ahí, ya, va a llegar al extranjero. Así que le puse Tiny Cluster. Entonces Tiny Cluster es como la modalidad más básica, y lo que hacemos es separar todas las fichas, que son 10 fichas por nota. Ujú. Las separamos en la cantidad de jugadores que sea. Por ejemplo, vamos a jugar nosotras dos, las separamos en 2 bolsas. Ujú. Porque aquí vienen 4 bolsas, pensando en que pueden ser 4 jugadores. Entonces se dividen en la cantidad de jugadores que van a jugar y tienen que construir escalas. Entonces, Ujú. do, re, mi, fa, sol, por ejemplo. Y el siguiente jugador tiene que ocupar una de las fichas del tablero para hacer otra escala. Entonces, Ya. por ejemplo, ocupa un sol que está en el tablero y continúa fa, sol, Sol. la, si, do, por ejemplo. Claro. Y así tienen que ir deshaciéndose de sus fichas, ocupando las fichas del tablero y haciendo como crucigrama, hasta que uno se queda sin fichas y gana. Eso es. Eso es todo. Eso es todo. Pero el hecho de ir haciendo las escalas te va dando... Vas asociándolo a una asociando. nota, porque no es A, B, C, D, E, ¿cierto? Puede ser desde C, que es do. Entonces empiezas a decir do, re, mi, fa, y ahí de a poquito vas asociando la nota a la letra, ¿cierto? Claro. ¿Y solo son las fichas con clave americana o también está la... No, solo clave americana. Solo clave americana. Ay, No. qué difícil. Porque es minimalista. Tiene una letra. Eso Una es todo letra. lo que tiene la ficha. Claro. Y bueno, están las posibilidades de sostenidos, pero eso es como para más adelante, sostenidos y bemoles. Y claro, la siguiente etapa de Tiny Cluster sería por terceras. Entonces vas do, mi, sol, por ejemplo, Ujú. y el otro ocupa una de esas fichas para construir otras terceras. Ya. Si solamente terceras, y construyes terceras en crucigrama, el primero que se deshace de su ficha gana. Listo. O sea, ya, pensemos en el nivel más fácil, Ese es el más fácil. ese que tendría que ocupar yo, básicamente. Tendríamos que hacer las escalas normales, pero Ujú. siempre en clave americana, Claro. claves normales, o terceras. Ese Claro. sería como el más fácil. Hasta que me deshaga de todas mis fichas. Mientras las voy poniendo como en clave, como Ajá. crucigrama o Scrabble, en el fondo, para ir deshaciéndote de las fichitas y lo que tienes ahí, Exacto. para completar. Difícil porque de repente, ¿qué pasa si no te calza, o sea, la ficha que te queda no te calza para lo que está puesto en el tablero? ¿Qué se hace ahí? Ahí tienes que tener tienes que tener visión. Porque siempre hay algo que puedes hacer. Ah, en siempre realidad. se puede hacer Sí, algo. siempre se puede Ya. hacer. Si no puedes hacerlo o si no lo visualizas, puedes pasar. Ya. Y le Pierdes toca al el siguiente. turno, Claro, pierdes claro. el turno. Ay, ya. Oye, y en los niveles más difíciles, o sea, por ejemplo, y porque es algo que encuentro que es muy bonito, que pasa también acá en UNIAC, que mucha gente llega queriendo estudiar música, pero no necesariamente con todos los conocimientos a cuestas. Entonces, pensaba cuán útil es este juego justamente para poder no necesariamente nivelar tal Ujú. cual, pero sí poder apoyar a gente que su sueño era estudiar música, no tuvieron ese acceso, sí pudieron entrar acá, porque UNIAC tiene un sistema de ingreso que es distinto también, y acá se hacen todos los esfuerzos porque aprenda todo el camino. Y en eso también quiero preguntarte como investigadora y docente, ¿qué pasa hoy día también y cómo estamos apoyando a gente que ha sido su sueño pero no ha tenido el acceso, Dani? Claro, lo que pasa muchas veces en los estudiantes que entran acá es que vienen con muchas ganas porque les gusta mucho la música y han hecho música a lo mejor, pero no han tenido un acercamiento teórico. Entonces llegan acá y se encuentran con todos estos ramos teóricos y quedan así como, ¿qué es esto? Y se frustran algunos y se retiran a veces incluso. O tienen que repetir el ramo, como que es un choque
Claro. Hay mucho autodidacta de aprender Sí. así a escucha como, bueno, Por como supuesto. todos hemos aprendido en alguna oportunidad, o incluso con la voz, ¿no? También, o sea, eso pasa. Mucha Claro. autodidacta, pero claro, la teoría ha alejado a La gente. teoría aleja muchas Mm. veces, no siempre, por supuesto, Claro. pero algunas veces sí. Entonces, claro, si es que lo abordamos desde diferentes puntos de vista, tenemos más posibilidades de que esta persona logre captar las ideas de la armonía, de la teoría, de cómo se construyen las cosas. Entonces, esta es una manera más que puede apoyar a los estudiantes a entender esos conceptos. Y yo lo juego siempre con mis estudiantes de primer semestre. Y es muy entretenido Hermoso. lo que pasa. Las primeras veces que lo jugué era con así muy rudimentario en realidad, como que No mandé a estaba hacer- el tablero No, claro así que no. tan... Mandé a hacer un tablero, así yo por las mías, mandé a hacer un tablero, mandé a hacer 3 tableros. Ya. Y por probar así los hice jugar hace como, no sé, de haber sido 4 años atrás. Y funcionaba y les encantó. Y era increíble porque hasta el día de hoy en realidad yo los pongo a jugar y están 1 hora y media concentrados. Y muertos de la risa y no ven no ven el teléfono. ¿Cachai? Maravilloso. Ya desde ahí en adelante, Claro, maravilloso. y están pensando en esto mucho rato. Y Mm. los demás compañeros los es como apoyan. jugar ajedrez, po. Estáis mucho También, rato porque- pensando, ¿no? sí, Como, po. ¿qué es lo que puedo...? Los cómo hago lo puedo- pensar mucho, pero a la vez se divierten y tienen puntaje y es muy gracioso porque se ríen mucho y lo pasan muy bien. Mm. Y después incluso a veces se quedan después de clase jugando. Ya varios lo tienen ahora, entonces juegan en el recreo. Me han mandado fotos de que se juntan así en la casa de alguien y juegan. Y juegan tan Sí. clase. ¿Nunca te imaginaste que iba a pasar eso? No. Sí, es muy chistoso que tengo una foto del momento en que empecé a pensar esto. Ujú. Y por esas cosas de la vida dije, le voy a sacar una foto por si se me pierde y para seguir pensándolo nomás. No pensé así como a qué tan lejos iba a llegar. Entonces tengo una foto así de una hoja de papel, de cuadritos, ¿cachai? Una hoja de papel donde puse un montón de letras como aleatorias y con sostenidos, bemoles, no sabía para dónde iba en realidad. Y como que me puse a jugar conmigo misma, así como tachando las letras y probando cosas. Funcionaba pésimo, pero ese fue el primer acercamiento. Y eso fue hace 7 años. Mm. Y tengo ese papel y yo pensaba, pucha, qué lata no tener una mejor foto, pero tampoco pensé que iba a llegar tan lejos, ¿cachai? Bueno, hoy día vamos a tener hartas fotos del lanzamiento para que veas cuán lejos llegó Tongue Cluster y siempre como la misma lógica, ¿no? Vas pasando niveles, vas poniendo, se va complejizando. Se va complejizando. Y hoy día solo los de primero o todo en distintos... No, de hecho, o sea, es que yo estoy haciendo clases en primer y segundo año. Ya. Entonces, en segundo año... Pero es que mira, qué rico aprender teoría musical así, Sí. vais cachando todo al tiro, po. Además que, bueno, la idea es que jueguen harto esto, entonces como que van aprendiendo Eso. cómo son los acordes dentro de ciertas tonalidades y cómo son, por ejemplo, hay 7 acordes distintos, pero cada uno tiene sus notas Ujú. que son particulares de ese acorde. Ujú. Entonces uno va aprendiendo todo eso en el juego. Claro, Y muchos de hecho me han dicho que ahora entienden la cosa. claro. Después de que yo le expliqué con el pentagrama, Porque ahora lo es entienden. muy difícil de repente para quienes no tenemos acercamiento a la teoría musical. Así como, ¿por qué esta va aquí, esta nota va acá? ¿Por qué? ¿Por qué es...? Claro, como encontrarle el sentido también a por qué Claro. esto va en qué lugar, ¿no? Bueno, aquí lo van a ir aprendiendo. Lo vamos a ir Entonces, aprendiendo. En el primer semestre lo jugamos en do mayor. Ya. Después ya en el segundo semestre jugamos en otras tonalidades, pero también jugamos en tonalidades menores. Ya. Y en el segundo año ya jugamos con modulación. Entonces, por ejemplo, estamos en, qué sé yo, re mayor y modulamos a si menor dentro del juego. Eso es para avanzados. Sí, pues es más avanzado. Y ya después podemos modular a, no sé, 2 lugares distintos. Ujú. Qué sé yo, modulamos al cuarto y al quinto, no sé. Ahí podemos buscar maneras. Buscar maneras. Y también a mí lo que me entusiasma también es ver qué cosas se les ocurren también. Porque a lo mejor hay cosas que a mí no se me han ocurrido como modalidades de juego, quizás, que a alguien se le pueden ocurrir Mm. y que pueden Y ser está muy abierto para que entretenidas. sea. Por supuesto. Claro. Oye, y es con tiempo, te veo un relojito de arena. Sí, esto es por si la gente se desespera un poco.
porque a veces el hecho de pensar como que toma tiempo. Ajá. Y también para un modo más extremo. Para ponerle más presión a la Claro, cosa. es un reloj de un ¿Estructura minuto. o presión? Usted Claro. escoja su sistema. Daniela Medel nos está acompañando, estamos hablando de Tongue Cluster, estamos hablando de música, de teoría musical, de jugar, de pasarlo bien, de aprender, de docencia, por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, me parece que esto es un juego que podría perfectamente estar en aulas de clases de música en básica y media, que podría estar en universidades. Yo creo que aquí esta es una foto más de las que vienen probablemente de este juego que ha ideado Daniela Medel. Vamos a seguir conversando sobre música, sobre creaciones, sobre juegos y mucho más con ella, mientras escuchamos de su disco del 2024 Antes de caer, y esto es Mi Construcción. Desde un tiempo que fue hermoso hasta el futuro que ya suena. Tantas canciones buenas en radiouniac.cl. Continuamos escuchando a Daniela Medel, hoy hablando de la vida, de los juegos, de las formas de aprender también, y de cómo nos plagamos, por ejemplo, de cientos y cientos de estos juegos en la casa. Tongue Cluster, un juego creado por Daniela Medel, compositora, cantante, multiinstrumentista, profesora, y que ha probado esto ya en aula harto tiempo. De hecho, fue perfeccionando el juego y ahora llega a su lanzamiento, que es este próximo 10 de junio, acá en el auditorio de UNIAC, donde ha probado el juego y lo ha hecho carne también. Y además, me imagino, va a estar próximamente, gracias a la editorial que también lo distribuye, que es Muta, Sí. en distintas librerías, me imagino, del país. Sí, va a estar en distintos lugares. Ahí todavía hay un lugar, sí, que ya está confirmado, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí Muta en realidad es el que se hace cargo de esa parte de distribución. Pero claro, la idea es que esté en todos lados y la gente pueda comprarlo en cualquier lado. Ajá. Y la verdad es que no es un precio tan elevado, porque también queríamos que fuese una cosa más accesible. Sí. O sea, yo he visto Scrabbles en el comercio que se pueden acercar a las 20 lucas y esto Claro. está bastante bajo ese Sí. valor. Así que eso nomás te digo, ven a buscar el precio ideal acá el 10 de junio. Oye, hablemos un poquito de lo que ha significado para ti dedicar tanto tiempo también a esto, a la investigación, a estudiar con tu magíster, a hacer clases, y claramente es algo que te apasiona, porque además tú dejaste 2 discos muy robustos en su momento, pero claro, esto te has tenido que dividir básicamente en los focos de atención. ¿Y cuánto de eso, no sé, extrañas también de, por ejemplo, el espacio que te da para la composición musical? Lo que me pasa, Muriel, es que a mí lo que me entusiasma por sobre todas las cosas es crear. Entonces esto es parte de lo que a mí me gusta hacer. Me gusta crear cosas. Me gusta crear música, me gusta crear discos, me gusta ahora crear juegos y ya estoy pensando en el siguiente juego porque es algo que me entusiasma, me gusta mucho aprender. Entonces cada creación involucra mucho aprendizaje también. Yo he aprendido muchísimo con este proyecto. Y espero seguir aprendiendo porque esto no termina aquí. Todavía tengo cuerda para esto. ¿Para este juego para o este juego en ya? particular? Sí, quiero eventualmente quiero que se transforme también en una aplicación de teléfono como para que sea más fácil jugar con gente del extranjero quizás, así como proyectándome. ¿Un clúster así. virtual? Claro. Un clúster virtual. Jugando en ligas. Claro. Podríamos hacer una liga, Yo claro. pensaba que debería ser un torneo a fin Un de torneo, año. esa era la palabra que estaba buscando. Un Sí. torneo a fin de año. ¡Qué buena! ¡Qué bueno! Deberíamos hacer acá en el patio. Sí, podría ser. Pero bueno, son ideas que se me van ocurriendo a medida que voy haciendo cosas. Pues. Pero, ¿cachai? Que todas esas cosas me entusiasman mucho. Y claro, haber dejado a lo mejor de lado un poco la parte creativa musical, tampoco es tan así, porque igual hemos seguido trabajando, por ejemplo, con la Orquesta del Viento. Claro. Entonces ahí también voy ocupando ese espacio de creación.
Ahora recién el año pasado lanzamos un disco, ahora ganamos un Fondart, entonces Sí. va a ser otro disco más. Estaban nominados a los Pulsar y ahí partimos Claro. hablando de la celebración de la música. Sí. Tú tomaste un rol bien importante también, o sea, te escuchamos ahí en canciones, aprovechando que se salieron un poco del instrumental y hay canciones Claro. como Ahora- letras, ¿no? Y está tu voz ahí. Qué importante cómo te involucras con los proyectos, ¿no? Sí, yo creo que hay que involucrarse, porque si no, ¿para qué lo hace uno? Hay que hacer las cosas, pero hay que hacerlas en profundidad. Mm. Así, superficialmente es aburrido, además. mm, Yo en general siempre, en mi vida musical, siempre he tocado con gente que sabe más que yo. Y yo soy como la porra siempre. Ay, ¿a dónde la viste? No sé si la porra, pero como la menos experta en cosas, quizás. No sé, o así me siento yo, por lo menos. Yo creo que por ahí va, sí. Puede ser, pero es gente que me puede enseñar muchas cosas. Entonces, yo siempre aprendo mucho de mis compañeros, de mis colegas. Ahora, de mis estudiantes también aprendo muchísimo porque busco cosas para lograr con ellos. Entonces, todo eso que hago con los estudiantes, voy probando y me van enseñando cuál es el camino también. Mm. Y eso es muy entretenido. Hermoso. Oye, es que me quedé ahí muy pegada también con esa idea de lo importante que la creación como que se entienda en lo multidimensional, ¿no? Porque incluso desde aquí, jugando, si a alguien le despierta la idea de hacer, por ejemplo, ocupar un acorde para hacer una canción, para hacer una pieza, o sea, es que yo creo que a ti también te pasa, porque tú tienes muchas canciones, como que hay un cancionero propio también y no sé, como cuánto se alimenta de uno del otro, ¿no? Yo creo que todo se alimenta de todo, porque al final uno es una cosa entera nomás y que va direccionándolo a distintas cosas. Ahora yo lo direccioné a esto, pero al mismo tiempo que estaba haciendo esto, también estaba haciendo mi disco, también estaba tocando con otra gente. Claro, porque el disco es de 2 años atrás, salió 2 años atrás, y esto lleváis trabajándolo hace más de 4 años en el fondo. Claro, sí, 7 años. 7, o sea, sí. es como la edad que tiene mi hija. Porque a la vez está criando. Que también es crear. También es crear, claro. Crear seres humanos. Sí, Estás creando seres humanos. Sí, y también me van enseñando cosas, porque también voy probando y me voy equivocando todo el tiempo. Y uno va aprendiendo todo el tiempo a hacer las cosas que quiere hacer. Tal cual. Oye, vamos a seguir disfrutando de esta conversación y de los próximos proyectos, hacia dónde vamos también con la música y las creaciones varias. Daniela Medel nos está acompañando, además profe UNIAC, nos encanta acá ver ese talento tan diverso que tenemos desde los profesores hasta estudiantes. Casualidad. Bueno, no es una casualidad que esté la Dani acá, pero casualidad se llama este tema, parte del disco de Daniela Medel, Antes de caer, y que escuchamos en Tantas Canciones Buenas. Somos canción urgente para un tiempo lento. Somos tantas canciones buenas en Radio UNIAC. Hablando aquí con la Dani Medel, estamos conversando con la compositora, multiinstrumentista, docente y ahora creadora de juegos, Daniela Medel. Y escuchando de su música también, nos preguntábamos cuán difícil o cuán, no sé si es difícil la palabra, pero cuán factible también es hoy día sacar discos entre toda la vorágine, ¿no? Sabiendo que tú creas harto, la música está muy presente en eso, las canciones están presentes en eso, pero te tomas la vida con otro ritmo ya a estas alturas. ¿Qué ha cambiado para ti en ese sentido? Hacer 2 discos, porque ya tienes 2 discos en tu proyecto solista, estar en otros también, o sea, no hay, siento apuros, ¿es así? ¿Es como más calmo todo? Sí, totalmente. Yo creo que el hecho de tener hijos también hace que todo vaya más tranquilo. Como que ya no, en un momento cuando era más chica, yo sentía como que estaba apurada, estaba atrasada. Y que me están como persiguiendo, no sé, como esa sensación de urgimiento. Tengo que sacar el disco ahora. Tengo que hacer esto ahora, porque además el primer disco lo saqué cuando tenía 30. Y yo dije, estoy vieja. No puede ser que tenga Claro. 30 y no tenga el disco todavía. Claro.
No, Entonces, como esas que presiones que se pone una. Sí, son tontas las presiones en realidad que uno se impone, no, en realidad nadie te está diciendo, si es como no sé, si quizás la sociedad en realidad te está diciendo, la verdad. Especialmente una como mujer, la sociedad tiene como un reloj con las mujeres. Entonces como que te estás haciendo vieja. Y después cuando empecé a tener hijos, a los 31, no es que tenga muchos hijos, tiene 2 nomás. Mi primera hija fue a los 31. Empecé a tener hijos, muchos. No, pues no. Tengo 2. Pero claro, que los 31, es harto también. Sí, es harto. En estos tiempos la verdad que es harto. Claro que sí. Y como que todo fue como un freno de mano, así. Como ya, hoy las cosas no tienen por qué ser tan apuradas. Y empecé de a poquito, no sin luchas en todo caso, a tomarme las cosas con un poquito más de espacio temporal, digamos. Como ya no estoy apurada en realidad. O sea, este proyecto me tomó 7 años, pero fui de a poquito avanzando. Fui avanzando así paso a paso, probando cosas, y la cosa fue avanzando y hasta llegar a esto, que al final es como perseverancia. No importa cuánto tiempo tome, pero va a llegar a algún lugar. Y me pasa lo mismo también con el disco. De repente dije, voy a hacer otro disco. Y postulé al Fondart, me lo gané y empecé a hacerlo. Y con tiempo tuve que pedir prórroga, por supuesto. Como todos. Esto también tuvo prórroga porque también es un Fondart. Y como con el tiempo ir haciendo las cosas, sin estar apurado en realidad, pero haciéndolo con tranquilidad. Y eventualmente me gustaría hacer otro disco, quizás el otro año, empezar a pensarlo, pero hacerlo quizás bajo mis propios términos, digamos. No es que los otros no hayan sido así, sino que el hecho de tener como la necesidad de generar un plan de difusión por el Fondart y hacer toda esa cosa, a mí me mata. ¿No? Esa es la parte no tan alegre de la creación. Sí. La creación del plan de difusión. Claro. Y todo lo que significa hoy día redes sociales, que claramente con esa cosa de querer andar más lentos, que no tiene nada que ver con lo que nos exige es que el mundo te pide rapidez, velocidad. Claro. Y yo, menos mal, estoy trabajando con la editorial Muta, porque ellos me salvan en ese sentido. Ellos están trabajando con alguien de marketing y yo como que destino mis fondos para allá y ellos se encargan de muchas cosas y me dicen, tienes que hacer esto, ya, yo lo hago. Pero no tengo que pensar en la cuestión. Como, ya, hice este video, toma, encárgate tú. Claro. No, porque si tienes que estar ahí viendo los horarios y el algoritmo, no, francamente no. No, pues viste, como hay que usar la creatividad para estas cosas. Es que eso es lo que a mí me entusiasma hacer, ¿cachai? Sí. Entonces, si es que me dedico a eso otro, que a lo mejor a otras personas le entusiasma mucho. Que también entusiasma, pero también puede ser creativo, sí, claro. Pero para mí no es una de las cosas que me entusiasma hacer. Entonces, prefiero yo dedicarme a lo que me entusiasma hacer y asociarme con gente que tiene más habilidad para ese lado. Claro, totalmente. Oye, Dani, es notable también eso, ¿no? Porque al final pensaban como hubo solo un single de Antes de Caer, que salió como sencillo en el fondo, y es como todo lo contrario a lo que te dicen que tienes que hacer, que sacar muchos singles, después el disco completo, o solo sacar singles, y nada, creo que hay un valor también por recordar el tiempo que uno le dedica al hacer un disco y al escuchar un disco, que es fundamental para este tipo de Yo siento que momentos también. A lo mejor me queda un poco en el pasado, porque quizás yo también. Somos como nostálgicas del pasado. Y me gusta la idea de hacer un disco y que la gente escuche el disco de principio a fin. Y de hecho mis discos tienen, yo pienso mucho cómo es el orden del disco. Lo pienso mucho. Y de hecho mi primer disco, la última canción es súper distinta al resto del disco. Y pasa lo mismo con este disco también, el Antes de Caer. Porque el último tema es súper distinto al resto del disco y siento que es un buen cierre. Si lo escuchas antes de otras canciones, como que pierde un poco el sentido, quizás. Claro, porque esta canción aquí. Claro, si lo escuchas desordenado,
no pierde un poco el sentido del disco completo. Sí. Y de hecho, como empieza, me gusta. Y me gusta cómo termina, me gusta lo que pasa en el medio. Yo te desordené todas las canciones en esta playlist de No, pero del igual día de hoy. no están para nada desordenadas, porque de hecho la primera que pusiste era sí. como de la primera parte, después la otra va como en el medio Sí, y la tienes otra que razón. pusiste va como al final, si no, si Sí. está... Pero ¿cachai? Que tiene un sentido. Ahora te va a venir el Toxi, porque había puesto cerca para la siguiente, que es la que abre el Ah, disco. ya. Sí, esa es la que abre. Ahí nos viene el toca todo. Pero no, para que sepan también cómo parte este disco. Después ustedes Claro. lo escuchan. Es que un disco es un viaje. Eso Así que escuchen de principio a fin en su plataforma digital favorita. Eso sí. Oye, invitemos a la gente a que te sigan a tus redes sociales y a que estén este miércoles contigo. Ya, bueno, síganme en mis redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Daniela Medel y rayita abajo en Ya. Instagram. Es como la única red social en realidad que tengo. Ya. Porque el Facebook no lo pesco mucho y no tengo TikTok tampoco. Entonces, en el Instagram yo en general subo las cosas que estoy haciendo y además estoy asociada a la editorial Muta, que también pueden seguir. Editorial Muta parece que se llama. Vamos a revisar cualquier cosa. Y hoy día, muta.ediciones, @muta.ediciones es el Instagram de la editorial. ¿Ya? Muta.ediciones para que la sigan. Y Daniela Medel, _, ahí Eso. encuentran ambas cuentas para que las puedan seguir. Y este miércoles, ¿con cuántos de estos Tongue Cluster jueguitos a la venta van a contar? ese día? Yo creo que vamos a contar con varios. Yo en mi casa tengo 100, así y ojalá lo puedas sacar. Te están ocupando mucho espacio. o sea, están ocupando espacio de la pieza de los niños, así que, Ah, ya. que Ups. son las piezas más grandes. Claro. No caben en mi pieza. Ya. Pero Pero lo pueden ocupar verdad de es que- bloque. Sí, no, mi hija me decía, bueno, tú tienes que sacar esta caja de acá, me decía, porque estaba ordenando su pieza, entonces, ya, yo quiero que tú saques esta caja, ya, bueno, entonces, Te la espero traes que el el miércoles se pueda sacar. Y claro, vamos a contar con varios, yo creo que voy a traer, no sé, supongo que unos 50, siendo optimista, Ujú. como... Sí, y vamos a tener también unos imanes como con las formas de las letras, como de las fichas, ¿Ya? y unos pósters y unos stickers, cosas como... Vamos a rifar también uno. Ah, Así que para los asistentes también se va a el rifar juego uno. comienza ahí mismo. Ah, ahí mismo empieza la diversión jugarreta, total. la diversión total. Hasta rifado. Oye, Daniela Medel, un gustazo tenerte acá. Un gusto. Por favor, queremos seguir sabiendo de este juego y de las creaciones que vengan. Así que muchas gracias por compartir con nosotros y nosotras, tanto del Tongue Cluster como de tu música. Muchas gracias por la invitación, Uri. Oye, gracias a nuestro equipo también, Renato Montenegro en el sonido, la Camila Ray Núñez en la producción al aire, nuestro equipo fabuloso de Radio UNIAC. Sigan en nuestra sintonía que ya a las 13:30 viene GPS y luego a las 14:30 Mujeres que Comunican. A las 18 horas la proclama, como siempre, excelente programa de la Biblioteca Nacional, un lunes llenos de buenas conversaciones y buena música que sigues escuchando a través de radio.uniac.cl. Cerramos con Cerca, la canción que abre el disco de Dani Medel, Antes de Caer, y puedes escuchar Antes de Caer y Sincronía en tu plataforma digital favorita para que la busques. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chau.